Exordio. Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas. Por eso también pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para minorarlo. El mandatario explicó que el informe de la Comisión Rettig determinó que entre septiembre del 73 y el 11 de marzo del 90 murieron 2.279 personas por violencia política o violación de sus derechos humanos. La Comisión expresa que frente a estos hechos, el Poder Judicial no reaccionó con la suficiente energía, lo que produjo en alguna importante e involuntaria medida un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales. Acerca de un supuesto estado de guerra interna que podría invocarse para desconocer la verdad, el presidente expresó que ese es un argumento injustificable. Todos sabemos, y el informe lo establece, que las Fuerzas Armadas y de Orden tomaron el control total del país rápidamente, a lo más en pocos días. Por otra parte, la guerra también tiene sus leyes. Nada justifica que se torture y ejecute prisioneros, ni que se haga desaparecer sus restos. Para determinar las responsabilidades de lo ocurrido, sugirió a la justicia que supere la ley de amnistía. La comisión ha enviado los antecedentes respectivos al tribunal correspondiente. Espero que estos cumplan debidamente su función y agoten las investigaciones, a lo cual, en mi concepto, no puede ser obstáculo la ley de amnistía vigente. El presidente Elwin anunció que el gobierno buscará la forma de entregar una pensión a los familiares de las víctimas. También serán creados organismos que continúen la labor de la Comisión Rettig y que cautelen el respeto de la dignidad de las personas. Al finalizar esta exposición, quiero rogar a todos mis compatriotas que se esfuercen por asumir esta verdad con entereza y responsabilidad. Debemos ser capaces de sacar lecciones de la experiencia para que nunca más en Chile vuelva a pasar algo semejante. Esta es tarea de todos, de la que nadie puede excluirse. Higini Arda. Lo que acabamos de ver fue la explicación sobre de qué se trató la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por el Decreto Supremo número 355 del 25 de abril de 1990, conformada por 3 tomos y continuada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la Ley 19.123 del 8 de febrero de 1992. Tanto sus metas y propósitos fueron elaborados por destacados personajes como el periodista, abogado e historiador Gonzalo Vial Correa. Pero esta extensa saga alberga validación tanto histórica como jurídica, o padecerá de lagunas argumentales con misterios incluidos, pues eso es lo que veremos ahora. Capítulo 1. El silencio de quienes deberían alzar la voz. El jabalí Dúnedain les presenta la primera parte de los 3 capítulos en que fue dividido este documental. Documental
El Viejo Testamento, refutación al informe Rettig, parte 1, enigmas ocultos. En el libro Terapia para cerebros lavados de Hermógenes Pérez de Arce del año 2008, nos podemos encontrar con lo siguiente. Cuarto, A. Los principales instrumentos del lavado. Para producir el lavado cerebral generalizado en Chile post-90, los estrategas del proceso idearon dos instrumentos masivos, el informe Rettig y el informe Wallich. Primer instrumento masivo, el informe Rettig. La Comisión de Verdad y Reconciliación fue formada por el presidente Elwin por decreto número 355 del 24 de abril de 1990. Este fue un acto jurídico ilegal y nulo, pues confería a la comisión la facultad de averiguar, inquirir e investigar materias delictuales descritas como las más graves violaciones a los derechos humanos, obligando a las autoridades y servicios de la administración del Estado a prestarle colaboración. Pero un presidente no podía constitucionalmente ordenar eso. Según el artículo 73 de la Carta o Constitución, la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacerlas ejecutar, lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Como es obvio, averiguar, inquirir e investigar implican conocer, y las más graves violaciones de los derechos humanos son hechos delictivos que caen dentro de la jurisdicción criminal exclusiva de los tribunales de justicia. Luego, en un estado jurídicamente organizado, ese decreto presidencial habría sido nulo, de pleno derecho. Pero en Chile no impera un estado de derecho en cuanto se refiere al gobierno militar, de modo que la comisión se constituyó y conoció. Luego, ella emitió un informe Rettig según el apellido del político radical de izquierda y miembro de la Unidad Popular que la presidió. Se trató de una intencionada y confesa maniobra propagandística. Las prensas oficiales no descansaron, imprimiendo millones de ejemplares del informe. Según el ministro de Educación de 1991, Ricardo Lagos, aquel debería permear la enseñanza en los colegios. Así como en los 70 intentaron imponer sin éxito la Escuela Nacional Unificada. En los 90 consiguieron con pleno éxito imponer una verdad nacional unificada, parcial servicio a la verdad. Con todo, la comisión prestó algunos servicios a la verdad, pero no a toda la verdad. Claro que, desdiciendo su nombre, no prestó ninguno a la reconciliación, sino al contrario. Sus sesgos acentuaron la odiosidad de los chilenos, que siempre la han tenido, es decir, de los de extrema izquierda. Además, entre el resto de la población, creó un clima de desprestigio de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en circunstancias que éstas, con su acción, como decían Elwin I y Frei Montalva, habían salvado el país de un régimen totalitario. Digo que el informe prestó algunos servicios
a la verdad, porque la izquierda chilena y mundial quedó completamente sorprendida de saber que solo habían muerto o desaparecido en 17 años del gobierno militar 2.279 personas, alrededor de 183 de las cuales, decía, habían caído víctimas de particulares obrando por móviles políticos o de la violencia política, anexo 2, y los miles de desaparecidos de que hablaba la oposición al régimen militar quedaron reducidos a los 979 que señalaba el informe, incluido en la primera cifra anterior. Esa es probablemente la única virtud del informe, pero su gran pecado fue el de hacer un acto de prestidigitación para que se esfumara uno de los dos bandos armados contendientes, pues una razón fundamental de la intervención de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y que tuvo en vista la mayoría de la Cámara de Diputados para convocarlos, fue la organización de un ejército clandestino. La Comisión Rettig lo difuminó mediante un expediente muy sencillo. Lo ocultó bajo nombres de fantasía equívocos, el de entes abstractos y nominados, particulares actuando bajo pretextos políticos o violencia política, es decir, podrían haber sido las hermanitas de los pobres o los socios del Club de la Unión, grupos armados comunistas, socialistas, del MAPU o de la izquierda cristiana. ¿De dónde sacó eso usted? Es verdad que en relación de casos concretos identifica a los asesinos como del FPMR o del MIR, pero la masa de la gente se queda con las conclusiones generales donde no se les identifica. Entonces, por un lado, hay víctimas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y por el otro, de un ente inidentificable, impersonal, desorganizado e irresponsable, llamado particulares obrando bajo pretextos políticos o violencia política. ¿Por qué? Obviamente porque los centenares, las víctimas de la extrema izquierda, cayeron bajo las balas, las bombas y los atentados de los grupos guerrilleros organizados por los partidos de la Unidad Popular, nominativamente el Partido Comunista y su brazo armado, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, el Partido Socialista y su ahijado, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, encabezado por un sobrino de Salvador Allende, a quien para su cumpleaños en 1972, le regaló una pistola, y los grupos armados del MAPU y la izquierda cristiana, reconocidos por Carlos Altamirano, según vimos. Salvo los que integran la izquierda extraparlamentaria comunistas, MIR, los demás formaban parte del gobierno de Elwin, que convocó y formó la Comisión Rettig. ¿Iban ellos a permitir que esta última los incriminara? Este sesgo quedó de manifiesto adicionalmente cuando empezó a actuar la continuadora de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, una vez disuelta la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Dicha corporación, pese a que se le presentaron 2.188 supuestos nuevos casos de violaciones a los derechos humanos cometidas antes de 1990, solo acogió 899. De ellos, 528 eran víctimas de atropellos a sus derechos humanos
por parte de agentes del Estado, que como veremos en muchos casos no actuaban acatando órdenes de autoridades del Estado. Y 248, un tercio más que las reconocidas por el informe Rettig, eran víctimas de particulares obrando bajo pretextos políticos. Estas eran en realidad de la acción terrorista de los partidos de la Unidad Popular. De los particulares, lo sorprendente de esta última cifra, las víctimas, es su magnitud, tanto mayor a la presentada por el informe Rettig. Es decir, este no se dio cuenta de un tercio de los caídos a manos de la extrema izquierda. Otro antecedente sobre su sesgo. Los datos de la concertación. El hecho fue que las cifras finales de los caídos durante el gobierno militar, reveladas en 1996 en el informe de la Corporación de Reparación y Reconciliación, fueron las siguientes. Informe Rettig: muertos 1319, más CNRR, muertos 776, igual al total de 2095. Desaparecidos, informe Rettig 979, más desaparecidos en CNRR 123, igual al total 1102. En el total del informe Rettig, 2298 más CNRR 899 es igual al total 3197. Las cifras anteriores se descomponen en atribuidos a las Fuerzas Armadas y de Orden 2.774, atribuidos a violencia política innombrables 423, total 3.197. Estas cifras constituyeron un golpe para la izquierda y la de C2, pues la de C1 apoyó el pronunciamiento. Aquellas habían construido la imagen del régimen militar falsa, por cierto, como la de un gobierno de exterminio de decenas de miles de personas. Recuerdo en particular un foro televisivo de fines de los 80 al que concurrí teniendo como oponente al dirigente socialista Ricardo Núñez, quien habló en el curso del debate de que el gobierno militar habían muerto más chilenos que en la Guerra del Pacífico, sugiriendo cifras de decenas de miles de personas, cuando supieron la de 2.279 del informe Rettig, quedaron un poco desconcertados, sobre todo que más de la mitad de esa cifra, como se prueba más adelante, fueron caídos entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973. Se registró una pacificación progresiva que llevó al país a fines de los años 70 a sufrir menos pérdidas por violencia política que las registradas en algunos años de gobiernos de la concertación, con la gran diferencia de que bajo estos últimos no hay grupos terroristas opositores. Sí, hay terrorismo de izquierda que es mantenido relativamente tranquilo merced a ingentes sumas de recursos públicos que se le destinan para indemnizarlos por no haber conseguido instalar en Chile un régimen totalitario. Es interesante destacar que de todos los muertos y desaparecidos atribuidos a acción de los uniformados, 2.774, 1.522, es decir, el 57% cayeron entre el 11 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre de 1973, periodo durante el cual Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin defendían ante la opinión pública chilena y mundial lo que estaban haciendo los militares chilenos. Desde
de objetividad. El informe Rettig no pasa ningún test de objetividad. ¿Cómo lo va a pasar si fue encargado y financiado por los triunfadores de las elecciones de 1989 para colgar en la picota pública a los derrotados en ellas? Si fue emitido por una comisión en que el 90% de los asesores eran afines a la concertación. Este último dato me lo dio precisamente uno de los asesores del 10% no concertacionista. Apenas emitido el informe, yo mismo, con mis limitados medios, lo sometí a un test. Comparar una situación que yo conocía bien con la versión Rettig de la misma. Versión Rettig. La comisión llegó a la convicción de que José Manuel Parada fue detenido por la policía y luego ejecutado por agentes estatales en razón de su militancia y las actividades que realizaba. Añade, por toda descripción de las actividades de Parada, que era jefe del Departamento de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad y se encontraba haciendo una labor de examen del Comando Conjunto. Verdad completa. La víctima era un alto dirigente comunista, según versión de Radio Moscú, citado por El Mercurio del 13 de abril de 1985. De chofer de la vicaría había ascendido a la jefatura indicada dentro de ella, pero además era dirigente del grupo terrorista FPMR, brazo armado del Partido Comunista, cosa que reveló un reo por la internación de armas de procedencia soviética y cubana descubierta en Carrizal Bajo, Alfredo Malbrich, quien señaló que Parada, cuando él acudió a la vicaría en busca de defensa legal por haber sido apresado en una manifestación callejera violenta un 1 de mayo, lo reclutó para las actividades del ente guerrillero. Más adelante se reproduce el testimonio textual de Malbrich. Tampoco el informe reveló que cuando el gobierno militar supo del arresto de Parada y otros 2 dirigentes comunistas frentistas, pidió de inmediato la designación de un ministro en visita a la Corte de Apelaciones, buscando disuadir a los secuestradores de atentar contra la vida de los presos. Temía que lo hubieran sido en venganza por la muerte de 2 agentes de seguridad asesinados 3 días antes por el mismo FPMR en Concepción, mediante una trampa explosiva que dejó heridos a otros 3, pues los secuestradores de los jefes terroristas actuaban al margen de toda autoridad del gobierno. Tampoco dice el informe Rettig que el gobierno prestó toda su colaboración a la justicia, ni que, cuando la CNI comprobó la participación de carabineros en el secuestro, que tuvo como desenlace el asesinato por degüello de los 3 dirigentes, tesis frente a la cual el ministro en visita se mostró renuente, pero que se confirmó años después. 3 miembros de la Junta de Gobierno exigieron la renuncia al cuarto, el general César Mendoza, que la integraba en representación de carabineros, de cuya institución era general director. Es decir, se le hizo efectiva su responsabilidad de mando por una actuación repudiable dentro de su institución. Informe Rettig. ¿Intocado? En alguna oportunidad tuve que replicar a un defensor del informe, quien sostenía que
el mismo permanecía intocado. Le repliqué en los siguientes términos en la segunda, cito: demostraré que no estaba intocado antes de mis desmentidos y que menos lo está después. Enseguida hice hincapié en la permanente referencia del informe en el sentido de que todo autor de atropellos era agente del Estado. Cito: agente, en su sentido natural y obvio, significa persona que obra con poder de otro. De modo que agente del Estado significa persona que obra con poder del Estado. Y como el Estado de Chile es administrado por el presidente de la República, afirma que un crimen es cometido por agentes del Estado. Implica imputar directamente al gobierno la comisión del mismo, y eso es lo que hace el informe Rettig en el caso de los dirigentes comunistas, por lo cual estimo debe ser justamente desmentido. La consecuencia de esta y otras imputaciones similares ha sido gravísima, pues ha generado en la opinión pública la impresión de que el gobierno militar impulsó la comisión de delitos en circunstancias que dicho gobierno quitó el mando de la DINA a su director en 1977. Reemplazó a la primera por la CNI, y cuando hubo acusaciones contra esta última, dispuso la prohibición legal de que ella detuviera a persona alguna. Y pasé a referirme a otro caso, el de la muerte de los hermanos Vergara Toledo a manos de carabineros. En el caso, recomiendo leer el título de la letra A del número 2 del capítulo 3 del informe Rettig, que reza así: de los falsos enfrentamientos. Bajo ese título está tratado el caso de los hermanos Vergara Toledo, militantes del MIR que sin mediar provocación hirieron con 2 balazos al carabinero Marcelo Muñoz Cifuentes. Luego, el informe Rettig debe ser desmentido al calificar esa situación como falso enfrentamiento, y debe ser desmentido también al prejuzgar que uno de los 2 hermanos Vergara Toledo no participó en el enfrentamiento, porque todo conduce a presumir que ambos participaron. Desde luego, el cabo Muñoz fue herido con 2 disparos. El informe concluye que uno de dichos hermanos fue ejecutado, lenguaje que típicamente emplea cuando los caídos son del bando de extrema izquierda. En cambio, cuando se refiere, por ejemplo, al asesinato de Simón Llévenes, dirigente poblacional de la UDI, que sí fue ejecutado por miembros del FPMR, modera su lenguaje. Llévenes sufrió un atentado y murió en el lugar de los hechos. Son sutilezas que quienes profesamos el menester de la palabra escrita entendemos bien. El informe Rettig no fue, pues, completamente veraz, y el que escribe no ha sido el único en afirmarlo. Reproduzco calificativos que el cometido de la comisión Rettig mereció a la unanimidad del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, según su acuerdo de fecha 13 de mayo de 1991. La comisión, dijo la Corte Suprema, no trepida en violentar el ámbito de sus atribuciones. Rebasó abusivamente las atribuciones que se le habían conferido, recurrió a una cita maliciosa
en perjuicio de los tribunales y extralimitándose en sus facultades. Formuló un juicio apasionado, temerario y tendencioso, producto de una investigación irregular y de probables prejuicios políticos. Esa opinión, emitida en relación a los aspectos del informe que afectaban a los tribunales, puede fundadamente hacerse extensiva al todo del dictamen con respecto a las situaciones de los derechos humanos que vivió Chile entre 1973 y 1990. En todo caso, aun cuando pueda haber diferentes apreciaciones sobre el informe Rettig, sí hay algo que no puede seguirse diciendo de él, y es que sigue intocado. De hecho, la lectura de la refutación que la Corte Suprema hizo del informe desvirtúa por sí sola las conclusiones de este respecto del poder judicial bajo el gobierno militar. Pero, curiosamente, la opinión que se impuso generalizadamente y que reina en nuestra opinión pública es que los tribunales de justicia abandonaron lo esencial de su misión durante ese régimen. Ese falso juicio es otro producto del lavado cerebral masivo y de la insistencia en los mitos que la corriente dominante ha propalado y de los cuales se ha hecho parte sorprendentemente, y como veremos en posterior capítulo, un sector significativo de la minoría no dominante u oposición a los gobiernos de la concertación. En todo caso, el abandono de la legalidad y del Estado de Derecho por parte del Poder Judicial ha sido mucho mayor bajo los gobiernos posteriores a 1990 que bajo el gobierno militar, como también se detalla más adelante en este libro. 3 razones. El informe Rettig, en síntesis, fue un instrumento fundamental e inicial del lavado cerebral de los chilenos por las siguientes razones. Primera, tuvo un sesgo general contrario al gobierno militar, buscando depositar en él responsabilidades que sus miembros no tenían. Segunda, encubrió a los grandes responsables de la lucha fratricida en Chile, los partidos de la Unidad Popular. Recuerdo nuevamente lo que dijera Eduardo Frei Montalva en su carta al presidente de la DC Mundial, Mariano Rumor, del 8 de noviembre de 1973. Cito: a nuestro juicio, la responsabilidad íntegra de esta situación, y lo digo sin eufemismo alguno, corresponde al régimen de la Unidad Popular. Tercera, como es obvio, el gobierno que financiaba a la Comisión Rettig no iba a permitir que ésta concluyera señalando las culpas de quienes eran parte de este gobierno. Por eso, la conclusión falsa que la opinión pública ha extraído en todas partes del mundo tras este lavado universal de cerebros ha sido que el gobierno militar mató a más de 3.000 personas. Eso cuando el juicio es relativamente moderado, pues muchos siguen hablando en Chile y otras partes de decenas de miles y desde luego de miles de desaparecidos. Incluso las 423 víctimas de los indefinidos particulares obrando bajo pretextos políticos o de la violencia política también se la cargan al gobierno militar, pese
a que cayeron por obra de terroristas comunistas, socialistas, del MAPU, de la izquierda cristiana y de los brazos armados MIR y FPMR. Y yo afirmo, bajo mi responsabilidad, que el informe Rettig no estuvo destinado a mostrar la verdad objetiva de lo sucedido en Chile, sino que fue el pago por parte del presidente Elwin de los votos de sus ahora aliados, otrora adversarios marxistas, por elevarlo a la presidencia de la República. Así, el principal convocador de los militares en 1973 terminó siendo en 1990 quien los sentó en el banquillo de los acusados ante la opinión pública chilena y mundial. En el libro Ni verdad ni reconciliación de Hermógenes Pérez de Arce del año 2013 nos podemos encontrar con lo siguiente. Rettig desmentido por los hechos, pues en días pasados se ha dado a conocer el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que absuelve por completo a los carabineros que habían sido procesados por las muertes ocurridas el 28 de octubre de 1988 de dos cabecillas de la organización ilícita terrorista Brazo Armado Comunista FPMR, Raúl Pellegrín Friedman y Cecilia Mañi Camino, que habían atacado un cuartel policial en Los Queñes, matando a un suboficial de carabineros, Cabo Juvenal Vargas Sepúlveda. El informe Rettig había dictaminado que ambos habían sido apresados y torturados, que ella había sido violada y que luego los cadáveres habían sido lanzados por los carabineros a las aguas del río Tinguiririca. El fallo de la corte dice que nada de ello fue comprobado y que los miembros del grupo terrorista Pellegrín y Mañi perecieron ahogados al tratar de cruzar el río en su fuga. Ha tomado 22 años desmentir un infundio calumnioso del informe Rettig, confeccionado sobre la base de averiguaciones de un medio centenar de abogados, el 90% de los cuales era políticamente adverso al gobierno militar. Esto me lo dijo uno del 10% de partidarios. Pellegrín era un terrorista en toda la línea, que había recibido formación militar en Cuba, en el cuartel Punto Cero. Su nombre interno o alias era Comandante José Miguel y usaba también el de Rodrigo. La Nación, 31 de marzo de 1993, y además era el comandante máximo del brazo armado comunista, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Pero tras su muerte, esto siempre se ocultó y se dijo que el jefe máximo era el comandante Salvador, alias de Galvarino Apablaza, buscado por la justicia por el asesinato del senador Jaime Guzmán. Salvador recibió refugio en Argentina, con lo cual, tras la fuga de frentistas de la cárcel de alta seguridad en 1994, no hay preso ningún responsable del asesinato del senador. También, periódicamente, se ha dado a conocer la falsedad de la calificación de
personas como detenidas desaparecidas, hecha por el informe Rettig, pues se ha ido comprobando que algunas están vivas o que desaparecieron al margen de toda intervención de agentes del Estado. Parte 2. Desaparecidos cuestionables. Bueno, últimamente las noticias de Chile cada vez son más raras, turbias e interesantes. Y me gustaría quedarme con este último término, dado que el tema de Bernarda Vera, una detenida desaparecida, muy entre comillas, es muy importante. Porque tomar este tema, dado que dentro de uno de los argumentos más elementales de la izquierda política es efectivamente esto, los desaparecidos en el gobierno militar. Pero es aberrante cómo hay gente que se aprovecha de esta situación, diría usted, ¿o no? Como los miles de falsos exonerados políticos. Bueno, hoy veremos más casos de falsos detenidos desaparecidos. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Número 1. Germán René Cofré Martínez. Figura como detenido el 24 de septiembre de 1973 cuando tenía 30 años y se desempeñaba como empleado municipal, además de ser dirigente poblacional en militancia comunista. Casado y con 3 hijos en la época, Cofré Martínez tenía domicilio en la población Los Sierra, en La Cisterna. Según el sitio memoriaviva.com, la aprehensión se registró así. Se dirigió a su trabajo, pero al llegar a él, algunos de los compañeros le informaron que había militares que lo estaban buscando. Regresó a su casa y le informó a estos hechos a su cónyuge, doña María del Carmen Cisterna. En ese instante, a las 8 de la mañana, aproximadamente, la casa fue rodeada por efectivos pertenecientes a la base aérea del Bosque, quienes en número de 10 ingresaron a la casa, lo detuvieron, procediendo a exigir que indicara dónde estaban las armas. Como Germán Cofré le manifestara que no tenía armas, pero no negó su militancia comunista, registraron toda la casa, obligaron al afectado a salir a la calle con las manos en la nuca y lo golpearon a culatazos porque los vecinos lo observaban y para producir terror. En fin, supuestamente lo llevaron a la cárcel y nunca más se supo de él. Solamente sabemos que en 1992 la señora María Cisterna presentó una querella criminal ante el 7º Juzgado del Crimen en San Miguel en contra de todos los que resultan responsables del secuestro de su cónyuge. Pero lo interesante es que para los primeros años del año 2000, para el año 2008, vamos a encontrar este hombre parece que había aparecido. Y justamente fue su mujer en Argentina, o sea, estaba doblemente casado, estaba en una posición de bigamia. Y su esposa allá en Argentina, Paula, decía, sí, lo conozco, Germán es mi marido y está vivo. Y vivía con René Cofré Martínez, este falso detenido desaparecido, que justamente fue interrogado por el ministro de Visita, Carlos Gajardo. Cofré Martínez estaba a la espera de un curso de investigación por esa mala identificación de los cuerpos erróneamente identificados en el patio 29. ¿Quién era ese cuerpo? ¿Existía ese cuerpo? Esas son las preguntas que se hacían en esa época. Pero lo que importa es que Cofré Martínez había escapado, se había ido a vivir a Mendoza, donde se casó con esta mujer y tuvo una familia con hijos. Número 2. Carlos Patricio Rojas. Un titular de unos diarios de la época decía: esposa de falso detenido desaparecido culpa al gobierno de error en registros. Norma Rodríguez, pareja de Carlos Patricio Rojas, advirtió que no renunciará a la pensión que recibe hasta que traigan a su marido a Chile, vivo o muerto. Luego que en esos años se diera a conocer la existencia de 3 nuevos casos de falsos detenidos desaparecidos, la esposa de este detenido aparecido, Carlos Patricio Rojas, que vive en Buenos Aires, Norma Rodríguez culpó al gobierno del error de los registros y aseguró que lo único que buscan es lavarse las manos con uno. Ella decía: tengo rabia de todo, ellos ahora se lavan las manos y me echan la culpa a mí. El Estado hizo mal su trabajo, el informe Rettig. Reclamó en entrevista en Medianoche justamente al canal de TVN. Aclarando que el último año que vio vivo a su marido fue en 1977, Rodríguez advirtió que no renunciará a la pensión que recibe mensualmente por parte del Ejecutivo, que asciende para la época en 368.000 pesos. Y en fin, el hombre estaba justamente viviendo en Argentina como el anterior. Número 3. Pedro González Milla Márquez. El gobierno chileno anunció que descubrió un nuevo caso de una persona catalogada erróneamente como detenida desaparecida durante el gobierno militar, con lo que en esos años del 2006 al 2008 ya eran más de 5.
El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, confirmó que Pedro Gonzalo Millas Márquez, que fue considerado detenido, desapareció por la Comisión Rettig, pero lo real es que había muerto en un accidente de trenes en Laja en 1982. La cónyuge de Millas, Lidia Esmerita Reyes Millar, declaró en agosto de 1990 que su marido había sido detenido por personal de carabineros en la localidad de Lautaro, a unos 640 kilómetros al sur de la capital, y que desde entonces no había tenido noticia de él. Estas declaraciones se utilizaron en el informe Rettig, elaborado en el año 91. Sin embargo, días después de ese testimonio, la mujer presentó una denuncia por presunta desgracia en el tribunal, en la que ofreció una explicación distinta a la que había dado a la comisión. En otras palabras, la mujer mintió descaradamente de que su marido había sido asesinado bajo el gobierno militar, y la realidad es que había sido muerto en un accidente de ferrocarril. Número 4. Carlos Muñoz Mejías. En este caso no se tiene muchos datos, pero se sabe que murió en un accidente de tránsito en 1973 y se dio por detenido desaparecido. Número 5. Edgardo Iván Palacios. Murió en el 2006 siendo indigente. Edgardo Iván Palacio era militante del Partido Socialista y dirigente sindical en Talcahuano. A los 33 años fue detenido el 11 de septiembre del 73, pero dejado en libertad días después. Tuvo 4 hijos y, según el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, siempre manifestó a su grupo familiar el temor de ser detenido nuevamente. El 16 de junio del 74 salió de su hogar en dirección al trabajo y nunca más se supo de su paradero. Sus familiares lo buscaron intensamente. La Comisión Rettig declaró este caso como uno de aquellos que no pudo formarse convicción y no lo incluyó en sus nóminas, pero en febrero del 94 fue oficialmente reconocido como detenido desaparecido. Según el gobierno, en noviembre del 2006 ingresó al servicio médico legal el cadáver de una persona en calidad de indigente que había sido asesinada. Tras los peritajes de rigor se estableció que su identidad correspondía a Edgardo Palacio. En otras palabras, no fue asesinado bajo el gobierno militar, sino más bien fue asesinado por otra persona en el año 2006. Número 6. Emperatriz del Tránsito Villagra. Dice así: me buscó el juez Juan Guzmán y fui al tiro a decirle lo que tenía que decir. Algún sinvergüenza la inscribió y me dijeron que era el marido, pero ella nunca fue casada. En otras palabras, este caso es bastante interesante porque la hermana de esta mujer dejó claro de que ella no fue asesinada bajo el gobierno militar. Pero ¿cómo se trata todo esto? ¿Cómo surgió esta confusión, si podemos llamarla así? Según el informe, Rettig, emperatriz del tránsito, salió de su casa el 11 de septiembre del 73 a dejar almuerzo a su marido y en el trayecto murió víctima de la violencia política imperante en el país. De acuerdo a lo declarado por el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, la mujer fue declarada como víctima de violación a los derechos humanos sin que hubiese sido posible determinar las circunstancias precisas de su desaparición o muerte. La denuncia sobre su desaparición la hizo su marido, Elmo Bermedo, al Comité de la Paz. En 1974 su esposo presentó un recurso de amparo y una denuncia por presunta desgracia seguida ante el 7º Juzgado del Crimen de Santiago, que quedó sobreseída y archivada. Sin embargo, el año 2006, en el contexto de la construcción de una base de datos genéticos de las víctimas del gobierno militar, su hermana Margarita declaró que Emperatriz del Tránsito en realidad había fallecido en 1955, a los 29 años en el Hospital San Borja Arriarán en Santiago, producto a una pérdida. Su hermana recuerda que murió en la noche luego de ser auxiliada en la calle por transeúnte y trasladada hasta el establecimiento. Cito: me acuerdo que su pareja en ese momento, que trabajaba en Madensa, me pidió que fuéramos a ver para llevarle algunas cosas. Al llegar la enfermera nos dijo que había muerto a las 12 de la noche, agregó. En total, la mujer tuvo 4 hijos, ningún pariente recibió beneficios previsionales como familiares de detenidos desaparecidos. Sobre el destino de su resto, Margarita dijo que su madre no pudo pagar la mantención de la tumba en el cementerio general, por lo que fueron tirados a la huesera, es decir, a una fosa común. Ahora la pregunta es: ¿cómo hubo un error tan grave, tan garrafal, de que una persona que falleció en el año de 1955 haya sido considerada como una víctima de violación a los derechos humanos en el año 73? Uno de sus hijos, Ignacio Albornoz, dice tener muy pocos recuerdos de Emperatriz, puesto que desde muy pequeño estuvo en el hogar de Cristo y solo conoció el destino de su madre a través de su abuela, que le contó que había muerto.
El nombre de Emperatriz del Tránsito Villagra, sin embargo, aparece mencionado como víctima en el procesamiento dictado por el juez español Baltasar Garzón, quien en diciembre del 98 encausó al fallecido general Augusto Pinochet como autor de delitos de genocidio, terrorismo y torturas. En otras palabras, Baltasar Garzón utilizó el nombre de una mujer que falleció en el año de 1955 como supuestamente mandada a asesinar por el general Augusto Pinochet en el año 73. Excepto de que el general Pinochet tuviera poderes para retroceder el tiempo o ir al pasado, pero ya sabemos cómo funciona la política en estos casos. Número 7. Gustavo Soto y Rubén Soto. Tras conocerse el caso del falso detenido desaparecido Gustavo Soto Peredo, quien aparece en el informe Rettig luego de ser inscrito ante la comisión respectiva por su cuñada María Cabrera Silva, una simple revisión del documento permitió detectar que el texto también consigna la misma calidad a Gustavo Soto Cabrera, el supuesto hijo de ambos, quien sin embargo nunca existió. Al igual que en el caso de Soto Peredo, fue María Cabrera Silva quien presentó el caso ante la comisión Rettig junto al de su hijo Rubén Simón Soto Cabrera, aunque solo este último fue acogido en el informe final. En los antecedentes que registra el informe se señala que el joven Rubén Simón Soto Cabrera desapareció el 18 de enero de 1983 en la ciudad de Valparaíso. Estimado esta comisión razonable, a la luz de los antecedentes que pudo conocer, que este hecho es atribuible a agentes de los servicios de seguridad, supuestamente lo que afirmaba la señora. Y a continuación indica que anteriormente en el año 73 fueron detenidos y hechos desaparecer su padre Gustavo Soto Peredo, militante del PC, y su hermano Gustavo Soto Cabrera, militante del MIR. La misma información se consigna en los párrafos del informe Rettig, en el que se da cuenta de la desaparición de Soto Peredo el 16 de septiembre del 73. Allí indica que aproximadamente un año después su hijo Gustavo Soto Cabrera también fue detenido y desapareció. Pero al confirmar los datos, el único Gustavo Soto Cabrera que había sido inscrito en el registro civil es un electricista de 60 años que vive en San Ramón, cuyos padres son Domingo Soto Abarzúa y Digna Cabrera Banda. Al conocer el caso, el verdadero Gustavo Soto Cabrera aseguró que nunca tuve ningún problema con los militares y nunca estuve detenido, y precisó que no recibió ningún peso del Estado por el tema de derechos humanos. De hecho, el registro civil no hay datos de ningún hijo entre Gustavo Soto Peredo y María Cabrera Silva, casada con un hermano de este llamado Héctor, ya que la inscripción de Rubén Simón, nacido el 26 de mayo del 65, se realizó solo 14 años después, en el 79. En su partida de nacimiento solo aparece el nombre de la madre, María Cabrera Silva, quien tuvo otras 6 hijas con Héctor Soto Peredo, quienes habrían recibido algunos beneficios en el caso de Gustavo Edmundo Soto Peredo tras la muerte de su madre. En el caso octavo y el más actual, que es Bernarda Rosalba Vera Contardo. Era octubre de 1973 cuando se vio por última vez con vida a Bernarda Rosalba Vera Contardo, mujer de 27 años y militante del movimiento de izquierda revolucionario MIR, que presuntamente fue detenida y ejecutada por efectivos militares en la comuna de Panguipulli, en la región de Los Lagos. Figura en el Museo de la Memoria como fusilada en el Puente Tolten el 10 de octubre del 73 junto a otros grupos militantes afines a la Unidad Popular. La mujer, conocida en ese entonces con su apodo político Anita, ejercía como profesora de educación básica en Neltume. Incluso hay algunas personas que consideran que participó en el asalto al retén de carabineros de Neltume, dirigidos por el comandante Pepe, donde tenían más de 100 milicianos del MIR contra 5 carabineros. Pero en fin, esa es otra historia. Tras dejar a una hija a cuidado de sus padres en Valdivia y forma parte del listado de 1.469 personas detenidas y desaparecidas durante el gobierno militar. Sin embargo, un reportaje de Chilevisión reveló que la mujer de 79 años se encontraba viviendo en Mar del Plata, en Argentina. Lo que se sabe de su caso, de acuerdo a la información del sitio del Museo de la Memoria, es que su detención habría ocurrido la noche del 10 de octubre del 73 entre las 9 y las 11 de la noche, en el sector de Liquiñe. La página consigna que en medio de una aprehensión masiva de obreros, es posible presumir también que fue detenida con ese grupo, Bernarda Rosalba Vera Contardo, de 27 años, profesora de la escuela del Puerto Fui, intensamente buscada por autoridades militares. Sus familiares habían sido informados que había sido condenada a muerte en rebeldía en el proceso que habría sido instruido por el asalto al retén Neltume, en el cual se le acusaba de haber participado, consigna el sitio web. El reportaje del citado canal
da cuenta en el libro De Carrasco a Carrán, las tomas que cambiaron la historia, de José Manuel Bravo Aguilera, ex militante del MIR, en el cual relató el escape de un grupo de connacionales que eran perseguidos por militares hacia el país trasandino. Y entonces, como el gobierno asumió la polémica detenida desaparecida que estaba en Argentina, de acuerdo a Bravo, la profesora de 27 años formó parte del grupo que escapó de los militares y sobrevivió en los bosques y logró cruzar hasta Argentina. A este registro se suma la biografía de Svante Grand, un ciudadano sueco que militaba en el MIR y que escribió el libro y lo llamaron Julio, Vida de Svante Grand. En él también relata que lideró un grupo a escapar de Chile hacia Argentina e incluyó la entrevista de Anita. En el reportaje su familia confirmó que recibió a la profesora en Suecia en el año 78 y que llegó hasta el país europeo junto a su esposo argentino, con quien se casó tras anular el matrimonio chileno con Arturo Rey y un hijo. Según registros del Servicio de Migraciones de este país, ese mismo año se le otorgó un visado y un permiso de residencia. En el año 84 obtuvo un documento de identidad sueco y en el año 99 dejado del país para retornar a Argentina. Su vida en Argentina, según los periodistas de este canal, lograron ubicar en el año 2004 en el Mar del Plata a una mujer llamada Bernarda Vera. Ella cuenta con un documento argentino con fecha de nacimiento coincidente con la mujer supuestamente desaparecida el 4 de febrero del 49, aunque con un año diferente al registrado en Chile, que es del 46. En el reportaje, uno de sus hijos, Maximiliano, confirmó fuera de la cámara que su madre Bernarda Vera, la mujer supuestamente detenida, desapareció en el 73. Sin embargo, la mujer declinó a dar declaraciones sobre el tema. Con esta polémica aparece el tema de cuántos detenidos desaparecidos nunca fueron detenidos ni están desaparecidos, sino se exiliaron o por error o por maldad pusieron sus nombres para mantener este relato histórico de los supuestos mártires de la izquierda, como esos 100.000 falsos exonerados políticos que también se habló hace mucho pero quedó en la nada. ¿Cuánta gente ha recibido dinero? ¿Cuánta gente ha recibido prebendas del gobierno sin merecer? Bueno, les dejo estos casos. Muchas gracias por estar acá. Recuerden dejar su like, compartan, suscríbanse. Y este es su canal, El Viejo de Historia. Parte 3. Crónicas violentas. Los que usted verá a continuación no forman parte de un mensaje político. Desgraciadamente son reales y por eso duelen. Hola, soy Guillermo y quiero contarle mi historia, mi verdad. Un día 3 de julio del año 86, luego de venir de mi trabajo, cuando llamaron a un paro pacífico, una protesta pacífica, el microbús en el cual yo viajaba sufrió un atentado terrorista. Muchas personas inocentes resultaron lastimadas. Yo también sufrí quemaduras en mi cara y en mis manos. Desde ese momento mi vida cambió. Estos atentados son lo más irrepudiable que puede haber, porque va gente inocente arriba de la micro. Yo soy padre de familia, tengo dos hijos que en estos momentos preguntan en mi casa y dicen: ¿y mi papito hasta cuándo va a estar enfermo? ¿Irá a llegar esta noche? Y lloran. Mi mujer desesperada, toda mi familia. Hoy, así como que se acerca un paso importante, quisiera preguntarle a esa misma gente que llamó a ese paro pacífico, a esa gente que se iba a ser responsable de todos los actos, ¿van a seguir igual con otras personas? ¿Esa alegría que están diciendo que ya viene es como la que yo estoy sufriendo? Por eso hago un llamado a las conciencias, hago un llamado a aquellas personas que en estos momentos se encuentran indecisas, que piensen, que vean mi testimonio, como hay otros también, mucho más tristes. Podríamos decirle muchas cosas después de ver estas estremecedoras imágenes.
pero vamos a decirle una sola. Piense. Sin odio. Hoy se cumplen 2 años que el cabo segundo Cardenal Hernández Cubillo, mi esposo, fuera asesinado brutalmente por los extremistas en el cajón del Maipo, donde no saben qué dolor dejaron atrás. Sus hijas, sus padres y en general toda su familia que lo recuerda, pero con orgullo, no porque haya muerto, sino porque dio su vida por este país, por la patria y por su presidente, que siempre fue su meta más importante. Esta es la última foto que tenemos con Carol. Yo soy María Eliana Esquella de Ursúa. Soy la viuda de Carol Ursúa, que fue intendente de Santiago, asesinado hace 5 años. Carol fue un soldado ante todo. Creo tenía una profunda vocación democrática. ¿Por qué mataron a mi marido? Carol, todo su esfuerzo, todos sus ideales, los dedicó a favorecer a los más humildes. Carol era un hombre que miraba al poblador a los ojos. Con mis hijos recibimos, cuando él lo mataron, miles de adhesiones de gente muy humilde. Solo me quedan los recuerdos del mozo y 2 hijos maravillosos. Pero quisiera decirle a usted una frase que él siempre decía: tengo las manos limpias, mucho que mostrar y nada que ocultar. Si mataron a un hombre así, usted, señora, ¿qué espera? Y esto lo que me pasó fue un atentado terrorista el día de mi cumpleaños. Así que no lo voy a olvidarlo nunca, porque cada vez que tenga un cumpleaños me voy a acordarme de mi desgracia. Su nombre, Nora Vargas, chilena, madre de 2 hijos. El próximo 28 de octubre cumplirá 27 jóvenes años. Andaba contenta, andaba bailando, feliz porque era mi cumpleaños. Pero lo que hice, me devolví para mi casa y le di un beso a mi hija, a mi guaguita y a mi hijo. Y me fui a trabajar porque iba intranquila, como que me iba a pasarme algo, como que no iba a volver. Y mi hijo me dijo: mamita, váyase tranquilita porque yo soy el papito de mi hermanita. Y le di un besito y me fui a trabajar y llegué a mi trabajo. Justo el día de su cumpleaños, alguien estaba a punto de cambiar para siempre el destino de Nora. Sin remedio. Y contenta, andaba bailando, feliz. Y después me puse a pasar la aspiradora, sí, pero sentí el olor quemado. Pero de ahí no supe más cuando desperté en el hospital. Y había perdido, le pregunté al padre de mi hijo yo qué me había pasado. Pero él, con su carita llena de lágrimas, me decía que me quedara tranquilita porque me iba a mejorarme. Y fue el que me dio más valor para vivir, porque él le preguntaba por mi hijo cuando lo veía, ¿acaso estaban bien? Siempre me decía que estaban bien. Y superé todo, pero con un dolor tan grande porque no le había hecho daño a nadie. Y hacía una bomba que me había cortado mis piernas, me había dejado inválida para toda la vida. Pero tengo que seguir adelante por mi hijo, porque a pesar de todo me encuentro valiente
sirviente, me encuentro una mamá buena para mi hijo. Porque me hicieron esto que le hice yo a ellos. Porque tenía que ser yo. Yo, tan feliz que andaba ese día. Este es Robertito, mi hijo menor, que nació después que murió mi marido. Un mes después. Roberto no alcanzó a conocerlo. Lo esperaba con tanta felicidad, pero no alcanzó a conocerlo. Roberto nunca ha dicho papá. No tuvo quien decirle. Pero me tiene a mí. Yo soy su papá y su mamá. Algún día él va a saber que su papá fue un héroe. Se fue y nunca más lo vi regresar. Nosotros nos amábamos, nos adorábamos. Y cuando él se fue, aunque parezca mentira, yo conocí el infierno. Lo palpé con mis manos, con mi cuerpo, con mi alma. Y sé que por lo generoso que fue Roberto, por buen esposo, buen padre, un buen soldado, está con Dios. Que tengamos un país tranquilo, donde mis hijos van a vivir tranquilos, donde los hijos de mis hijos van a poder decir papá, ya que a ellos se les quitó la felicidad inmensa de poder decir papá. Pero lo que ellos no pueden decir ahora papá, hay millones de niños que sí lo pueden decir. No importa mi sacrificio, el cuerpo que yo adoraba, su cara que yo vi tantas veces, no quedaba nada. Estaba hecha a 1000 pedazos. 1000 pedazos. Eso no es nuestro, no es de los humanos. No sé qué nombre puedo darle. Somos seres humanos. Y si respetamos la vida de los demás, no podemos destruir así a otro ser humano, volarlo, hacerlo estallar en 1000 pedazos sin que quede nada. A mí no me quedó nada. Nada. Con mi papá iba a la feria, iba al centro y a todas partes. Y cuando murió, estaba en un negocio. Y yo salí para afuera. Y después entré y estaban mi abuelito. Y estaba el Freddy, el Emilio, y cuando entró un tipo al negocio, le dispararon en los brazos. Y mi mamá fue y la recogió y le sangró entero la falda. En mi vida hubo un sueño muy hermoso. Conocí a un hombre el cual uní mi vida a él. Comenzamos a luchar porque fuera eterno. Al 2 de abril, el sueño aquel terminó. Nadie sabe lo que significa que llegue el Día del Padre y que en un niño de 5 años se pregunte el por qué en todas las casas se encuentran reunidos papá, mamá, hijo, y por qué él no tiene a su padre. Llevo unas tarjetas, la
Las relleno con papel, las puedo pintar. Y hago dibujos, hago todo. Nadie sabe lo que significa, por qué la tarjeta de él, que le tiene guardado a su papá, tiene que quedar guardado en algún lugar en la cual él se tenga que olvidar. Él no se olvida. Me llevo al cementerio. En este momento su padre le hace más falta que nunca. Y la mamá realmente, aunque se desdoble, aunque haga lo que haga, no va a poder reemplazar al papá. Aunque muchos digan, una mamá puede suplirlo, puede hacer un doble papel, pero es imposible. Y además Simón Llévenes hay uno solo. Simón Llévenes se da en un siglo. Está en el cielo ya y yo se va a llevar al cementerio. Por eso les digo, es muy doloroso reconocerlo, pero aún así mis hijos y yo estamos dispuestos a seguir, pero con la seguridad que este gobierno nos entrega. Nosotros seguimos considerando, ¿no?, la eliminación del tirano como un objetivo político del frente y un objetivo de todo este país, pues si todo el mundo dice que Pinochet es el principal obstáculo, hasta la derecha lo dice. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, desligado ya del Partido Comunista, no creyó que Pinochet asumiría la del plebiscito. Cuando un gente opositor dice lo que nosotros queremos es que ganen no, para empezar a negociar, ¿no?, con la tiranía, con las Fuerzas Armadas, y nosotros no pretendemos desconocer la Constitución del 80, sino que reformarla desde dentro, ¿no?, palabras de Elwin, sin lugar a dudas, ¿no?, eso lo ha dicho él, nosotros buscamos reformas a la Constitución, no desconocerla. Nosotros lucharemos antes, durante y después del plebiscito, porque precisamente en ese momento, después del plebiscito, ¿no?, es cuando hay que precisamente desarrollar toda esta fuerza del pueblo, porque hay que construirla, y en eso estamos nosotros, ¿eh? ¡Columna, avanzar! ¡Fusil metralladista! El 21 de octubre realizan acciones armadas en 4 comunidades rurales. En Los Queñes muere un carabinero. Fue un grupo del Frente Manuel Rodríguez, no hay ninguna duda de eso al respecto, no tenemos el número exacto todavía, de tal manera que todos esos antecedentes se los estamos dando al fiscal. Fue una cosa pero impresionante lo que vio todo el pueblo aquí. Eran balas a ambos sectores, para todos los lados, uno no sabía de qué parte venían. Yo me pude dar cuenta que gente que yo vi eran como unas 8 personas, fuertemente armadas. La noche del 21 de octubre de 1988, los habitantes de Los Queñes se retiraron temprano a sus casas. Nunca ha pasado nada en ese lugar y hoy no tiene por qué ser la excepción. Los máximos líderes han escogido ese pueblo porque, desde su análisis, ofrece las mejores condiciones de seguridad. Había estallado una bomba, pero Raúl Pelegrín considera que ese hecho no cambia los planes. Y 1 hora y media después de lo previsto, a las 10:30 de la noche, los 16 frentistas bajan en una sola gran fila. 2 de ellos se quedan para evitar la llegada de la policía, y su misión es detener el ingreso de las fuerzas de seguridad. Pero eso nunca ocurriría. Los 14 restantes se van a 3 objetivos. Un grupo corta las comunicaciones de la posta, otros de la hostería, para aislar al pueblo. Y otro grupo se va al retén con el único propósito de robar el armamento. Vestidos con ponchos, cubiertos con pañoletas y gritando consignas, sorprenden a los pocos habitantes que a esa hora circulan. Creo que de arriba, ¿cómo se llaman estos? Megáfonos, puede ser, ¿ya? Con eso creo que le comunicaban a la gente que no saliera de sus casas. 2 carabineros se encuentran solos esa noche en el cuartel fronterizo. De pronto, 3 hombres los sorprenden. Voy afuera, al jeep, le veo un culatazo al vidrio y lo enciendo. Y sacamos las armas que habían ahí, munición, armas, radio.
revólveres, me acuerdo, una radio pequeña. En otro punto, justo frente al retén, dormía el cabo Juvenal Vargas, esa noche de Franco, junto a su esposa embarazada de 3 meses y sus 2 hijas de 7 y 6 años. Los comandantes del frente creían tener todo bajo control, pero no advirtieron que un hecho completamente inesperado cambiaría dramáticamente el curso de los acontecimientos. Tras el ataque de los frentistas, el cuartel Los Queñes comienza a arder en llamas. Al frente del retén, el cabo Juvenal Vargas descansa de su turno junto a su esposa y sus 2 pequeñas hijas. Y él salió a mirar afuera y empezaron a explotar todas las balas, todo eso. Y él salió y yo salí detrás de él. Juvenal corre escaleras abajo. Él bajó con su arma y yo creo que él en ese momento él se dio cuenta que estaban asaltando el retén. En ese justo momento, el frentista de chapa Milton ha salido del retén. En ese momento viene un tipo corriendo más o menos rápido, y yo le digo alto, lo conmino a que se detenga. El tipo frena, se paró en seco y saca un revólver. Va a levantar el revólver y se le dispara. Milton, un joven frentista que no supera los 22 años y cuya experiencia en acciones armadas se ha limitado a volar torres y a algunos actos de sabotaje, dispara primero y el cabo Juvenal Vargas se desploma. ¿Era él o era una baja nuestra? O sea... Empecé a pedir ayuda y yo le pedí ayuda a los mismos frentistas. Al mismo hombre que lo mató a él, yo le pedí ayuda. Pero los frentistas han huido. Este hecho no estaba en los planes y ahora todo se ha complicado. Es parte de una cadena de errores que no va a terminar aquí. 3 hombres escapan hacia el sur. Ellos nunca serían detenidos. José Miguel, Alberto, Tamara y otros 8 rodriguistas huyen rumbo al norte. Atrás quedaba un carabinero moribundo, un retén destruido y un pueblo que hasta hoy no entiende por qué pasó lo que pasó. Teresita Soto vio cómo su marido agonizaba en sus brazos sin poder hacer nada. Él llegó al hospital, yo ya fallecido. Falleció aquí en mi brazo. Me imagino lo duro que tiene que haberse para usted, Teresita. Es duro. Teresita Soto quedó viuda con 3 hijas que crecieron con la vaga memoria de un padre mártir de carabineros. ¿Cree usted que Chilevisión hará esta teleserie? Si usted va a Wikipedia, Gobierno Militar de Chile, 1973-1990, leerá el siguiente párrafo. El 31 de marzo de 1984, un bus policial en Santiago fue destruido por una bomba, matando a un carabinero e hiriendo a 11. El 29 de abril de 1985, la guerrilla del MIR hizo explotar 11 bombas, descarrilando el metro e hiriendo a 22 pasajeros, incluidos 7 niños. El 5 de septiembre de 1984, la guerrilla disparó y mató al teniente de ejército Julio Gómez Rayo en Copiapó. El 2 de noviembre de 1984, un bus de carabineros fue atacado con granadas
durante la vuelta ciclística a Chile y 4 carabineros murieron. El 4 de noviembre de 1984, 5 guerrilleros en una van lanzaron bombas y dispararon armas automáticas a una comisaría suburbana, matando a 2 carabineros e hiriendo a 3. Un mes más tarde, otro carabinero fue muerto en un ataque similar. El 25 de marzo de 1985, la guerrilla del MIR plantó una bomba en el Hotel Araucano de Concepción, que mató al sargento de la Armada René Orlando Lara Arraigada y al sargento de Ejército Alejandro del Carmen Avendaño Sánchez, que estaban tratando de desactivar la bomba. El 6 de diciembre de 1985, un carabinero fue muerto por guerrilleros que le dispararon con subametralladoras mientras caminaba a su casa. El número documentado de acciones terroristas en 1984 y 1985 fue de 866. Un informe de la embajada norteamericana de esa época afirmaba que la mayor amenaza contra la vida y la seguridad de los chilenos era el terrorismo. ¿Cree usted que Chilevisión o algún otro canal chileno pensó en hacer una teleserie sobre esos 866 atentados y sus víctimas, con entrevistas a sus familiares llorosos, con motivo de los 40 años del pronunciamiento militar? ¿Cree usted que alguna familia de esos uniformados caídos por velar por la seguridad de los chilenos ha recibido siquiera una fracción de los millonarios pagos que se han hecho y siguen haciéndose a los terroristas de izquierda y sus familias? La cifra para estos excede los $200 millones anuales. Epílogo: juicios corruptos contra Fuerzas Armadas a raíz del Informe Rettig y su sucesora, la Comisión Valech. Por décadas, los militares han sufrido la indiferencia y la falta de empatía de la población general y los políticos, enjaulados sin un debido proceso por jueces sesgados de izquierda. Miguel Krasnov Marchenko, brigadier en retiro. Se le atribuyen 26 casos de secuestro permanente y medio centenar de otras violaciones a los derechos humanos. Él no las reconoce y asegura que Cordillera era un campo de prisioneros políticos. En una época nosotros combatimos a un terrorismo bastante fuerte, bastante violentista, y bueno, hoy día estamos viendo las consecuencias de situaciones horrendas producidas por precisamente terroristas. Porque liberar a los presos de Punta Peuco son presos políticos. 1. Los procesos y condenas de los militares presos políticos se llevan a efecto en un sistema de procedimiento penal derogado por ser un sistema arcaico, en que el mismo juez investiga, acusa, procesa y condena.
El nuevo sistema entró en vigor en algunas regiones del país desde 2001 y para 2005 ya se aplicaba en todas las regiones. Hace varios años que todos los ciudadanos chilenos están sometidos a un nuevo sistema de procedimiento legal que es negado a los militares presos políticos. Estos, desde el año 2005, están sometidos a una discriminación arbitraria, lo que está absolutamente prohibido en nuestra Carta Magna. Los militares son juzgados y condenados sobre la base de presunciones y ficciones jurídicas inexistentes y fuera de la ley, como la figura del secuestro permanente, algo ilógico por lo demás ya que el supuesto secuestrado aún tendría que estarlo, y todo esto con tal de poder juzgarlos. Además, al momento de la condena lo condenan como un civil. 2. Los jueces buscaron la no prescripción de los presuntos delitos, calificándolos de lesa humanidad, en circunstancias que la ley que especifica tales delitos entra en vigor en Chile recién en 2009 y jamás fue retroactiva. Es decir, a varias décadas de ocurridos los hechos, deberían estar prescritos. Lo cierto es que, a la fecha, ningún militar ha sido condenado legalmente por lesa humanidad y los jueces lo saben, pero insisten en denominarlos de ese modo. Un delito de lesa humanidad sería un crimen cometido contra gente inocente y desarmada, y esa no era la realidad que se vivía con grupos guerrilleros que fueron enfrentados por los militares como el MIR, Mapu Lautaro y Frente Manuel Rodríguez. El combate al terrorismo dista bastante de la persecución de personas inocentes, sin embargo, la política y todos los medios de comunicación insisten en nominarlos de ese modo, con la clara intención de sensibilizar a la opinión pública y justificar así estas condenas. La justicia lo sabe y condena a los militares, manipulando la ley con ficciones jurídicas espurias para poder encarcelarlos. La ley 20.357 vigente en Chile desde el año 2009 tipifica delitos concretos y no constituye un mero análisis doctrinario. Esta ley se basa en el Estatuto de Roma aprobado en julio de 1998. Tanto el Estatuto de Roma como nuestra Ley 20.357 establecen concretamente que tendrán competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor de estas, esto es a partir del año 2009. Ninguna condena ejecutoriada de los militares presos políticos deja constancia que hayan sido condenados por crimen de lesa humanidad, genocidio o crimen de guerra, y aún así, los jueces insisten en llamarlas así siendo que en la práctica no lo son. 3. Los actos cometidos por los militares se enmarcaban en el contexto de Guerra Fría, y en específico en Chile, cumplieron con el mandato constitucional de combatir guerrillas terroristas, y en el cumplimiento de ese deber, se enfrentaron a milicias armadas triunfando sobre estas militarmente y no a simples ciudadanos inocentes. Sus actos se realizaron en el marco de una guerra civil, pero una guerra civil no convencional e irregular, en donde los combates no fueron en un campo de batalla abierto, sino en ciudades y lugares donde la población civil vive. El quiebre político en Chile no es responsabilidad de los militares, sino de actores políticos que gozan libertad y ninguna condena contra ellos. En el periodo del gobierno militar los militares presos políticos pertenecían a instituciones de las Fuerzas Armadas y de orden, instituciones jerarquizadas y disciplinadas cuyos integrantes cumplían órdenes con prontitud y puntualidad, hasta rendir la vida si fuese necesario, como expresaron en sus respectivos juramentos a nuestra bandera. 4. Los militares presos políticos no son peligro para la sociedad. Son todos de la tercera edad, con un promedio de edad de 80 años. La mayoría enfermos, algunos muy graves. Más de 70 militares presos políticos han fallecido estando privados de libertad. Cuando algún militar preso político ha salido en libertad o ha obtenido algún beneficio, mientras en 2020 se les dieron beneficios a 13.000 reos comunes, a los militares presos políticos se les negó todo, siendo que estos jamás han cometido un delito. Las condiciones de vida del penal son como las de cualquier recinto carcelario. Ellos habitan de a dos en habitaciones de 2 por 2,5 metros con comodidades mínimas. Han tenido que sufrir reiteradas fallas en el suministro de servicios básicos, especialmente agua, con cortes de suministro por más de 5 días, en algunos casos, afectando gravemente las condiciones de vida y moral de los internos. Se les mantiene prácticamente incomunicados de sus familias y sometidos solo al uso de teléfonos con moneda, que fallan de manera reiterativa.
Gendarmería resolvió permitir a los prisioneros militares el uso de celulares, con tal de mejorar la comunicación con sus familias. Sin embargo, a la fecha tal medida ha vuelto a ser restringida, a su grado mínimo, con el sufrimiento y desaliento que para todos ellos y sus familias significa. La justicia prevarica abiertamente y trata de manera inhumana a los internos militares, quienes cumplen con todos los requisitos que la ley exige para obtener beneficios intrapenitenciarios o la libertad condicional. Sin embargo, tras largos años de reclusión y buena conducta, algunos más de 30 años, no se les ha respetado derecho a beneficio alguno, como correspondería a cualquier persona privada de libertad y con los méritos suficientes para acceder a ellos. Es así que, de manera inaceptable y prevaricadora, transforman las penas de prisión en pena de muerte, aun cuando ésta fuera abolida y ya no existe como parte de la legislación chilena vigente. Es necesario agregar que la conducta de los presos políticos militares ha sido catalogada desde siempre de sobresaliente y eso no ha variado. 5. En consecuencia, no se respeta con ellos ni la prescripción de las causas, ni la cosa juzgada, ni la ley de amnistía de 1978, que sí se respetó con más de 3.000 guerrilleros subversivos de la época, que fueron liberados durante las administraciones de Aylwin, Frey, Bachelet y Lagos. Hoy confesos, pero sin embargo libres e impunes. Ni los más mínimos beneficios carcelarios y libertad condicional que en derecho les corresponden por los años privados de libertad y permanente buena conducta. 6. Para los militares presos políticos la cárcel se ha convertido en estación terminal. La Convención Americana de Derecho Humano sostiene taxativamente que la finalidad esencial de la prisión es la rehabilitación y la reinserción de los internos. La Ley Orgánica de Gendarmería de Chile establece que la finalidad es atender, vigilar y rehabilitar a los presos. Esto no se cumple. Los militares presos políticos se mueren privados de libertad y se les priva de sus derechos penitenciarios. Gracias por ver. Para más información visite la página web de la Fundación Verdad y Justicia Presos Políticos Militares y sigan sus redes sociales. Compartan esta información para que más gente sepa sobre la situación de los militares presos políticos. Acusados por testimonios sin pruebas que los respalden, solo presunciones. ¿No me creen? Pues vean las declaraciones del ex juez Alejandro Solís, quien encarceló al brigadier Krasnov por el caso del secuestro del mirista Miguel Ángel Sandoval, entre otros. Ahora 1000 años suman las cadenas contra don Miguel por múltiples nuevos casos confabulados por la mafia de jueces, aprendices de su referente Solís. Yo comprenderá que dicté el fallo, lo confirmó la Corte de Apelaciones, lo revisó la Corte Suprema y todos estimaron igual que yo que no era ni amnistiable ni prescriptible. ¿Y por qué? No era amnistiable, ¿por qué? Porque el secuestro es un delito permanente que mientras no aparezca la víctima se supone que se sigue cometiendo. Pero es la una obligación ficción, del juez es probar el delito. es una ficción jurídica. No, no es una ficción, tiene que ser una realidad, usted tiene que probar el Si delito. usted leyera libros de historia y de derecho, vería que No, he leído todos muchos los libros de autores, derecho, por eso le hago la pero todos pregunta. los autores están de acuerdo en que el secuestro es un delito que se sigue cometiendo, por lo tanto... Se sigue cometiendo siempre que lo pruebe, si no lo prueba no se sigue cometiendo. Aquí lo que exigió la Corte Suprema y la Corte de Apelación es que no se acreditara, si no se acreditaba la muerte, se suponía que seguía secuestrado en manos de sus hechores. Así es. ¿Y quién lo tiene secuestrado ahora que murió su secuestrador? ¿Quién lo tiene? Porque Ya usted le- dice que esa es la verdad No me judicial. entendió lo que expliqué, yo dije que era una ficción jurídica. No estoy diciendo que la realidad sea eso, que estuviera O sea, es un escondido en fallo el que se closet. funda en una ficción. Es una ficción jurídica como Eso va existen contra el muchas. código. El código dice que la base del juicio criminal es la prueba del delito. Lo que llamaba antes el cuerpo del delito. Tenía acreditado en este caso que a una persona sin orden competente había sido detenida en su casa, había sido secuestrada y se había perdido su paradero dentro de un recinto clandestino de la DINA. Pero 30 años antes había habido entre medio una amnistía y la prescripción. Como le digo, yo no voy a repetir los argumentos jurídicos en que se basó mi fallo y que lo confirmó la Corte Suprema, pero se reminó por primera vez
en la historia de Chile la amnistía y la prescripción. ¿Y el Estado de Derecho? Estamos dentro del Estado de Derecho No, y ahí cumplimos. ¿Cómo Por algo se va a cumplió la- condenar sobre la base de una ficción? Eso no es Estado de Derecho, en ninguna parte. Ya, voy a leer un mail y después comento los comentarios de YouTube. Estimado Checho, invitados de hoy, es prioridad ver cómo dar libertad a todos los ancianos de Punta Peuco que nos salvaron del comunismo allendista y del castrochavismo, y a todos los carabineros que nos salvaron del octubrismo terrorista de izquierda de Boric, Bachelet y Jara, porque lo más inhumano es tener a todos los ex jóvenes salvadores que acudieron al llamado de los chilenos, que recibieron órdenes para liberarnos del comunismo allendista castrista, hoy presos, ancianos y enfermos. En cambio, todos los comunistas, socialistas, terroristas, violentistas, antidemocráticos, que destruyeron la democracia chilena, que querían imponer el comunismo allendista socialista totalitario y que asesinaron a civiles, Fuerzas Armadas y Carabineros, están amnistiados y libres caminando por el Congreso. En la democracia libre defendida por los militares, lucrando con las vidas de nuestros soldados, mal enjuiciándolo y persiguiéndolo. Eso es inhumano, injusto y una atrocidad enorme, construida con aberraciones jurídicas por políticos y jueces prevaricadores que manipulan las leyes a su conveniencia para excarcelar a ex uniformados a morir, a cambio de millonarias sumas de dinero para grupos organizados de izquierda. Gracias, Federico Jerez Kritzler. Bueno, hay mucha gente que piensa como Federico. Yo personalmente, en este caso, que conozco la historia muy por dentro, hay varias gente que estuvo conmigo en la escuela militar, que está presa y que efectivamente están presos por manipulaciones de las leyes, ¿no es cierto? Sobre todo la mentira jurídica que es el secuestro permanente. ¿Cómo alguien puede pensar que un anciano todavía puede tener un secuestro permanente? Yo lo que creo que efectivamente tenemos que dejar que la justicia opere, una justicia real, y que efectivamente esta ley que se quiere imponer sea efectivamente para gente que no representa un peligro para la sociedad. O sea, muchos de estos militares no tienen ningún poder hoy día, tan viejos, tan enfermos, no tienen ni un poder como para poder seguir cometiendo algún delito de los que fueron acusados. Y tampoco puede ser una ley general, porque ahí saldría gente que no merece definitivamente estar libre. Es una opinión personal y de verdad que los militares sienten una cosa de injusticia muy fuerte. Dicen, nosotros nos jugamos por la libertad en Chile, por la democracia, por defender de la dictadura comunista que se venía, y finalmente nos pagan con cárcel. Bueno, hay casos y casos, hay otros que se les pasó la mano definitivamente, que cometieron delitos que son realmente inaceptables, pero en general muchos de ellos eran jóvenes de 20 años que recibían órdenes, y los que hemos sido militares o los que somos militares, como el caso mío, que soy militar activo en la reserva, o sea, no cumplir una orden, decirle, mi coronel, yo no voy a ir a tomar detenidos a ese señor porque a mí no me parece que hay que tomarlo detenido. Eso no existe en las Fuerzas Armadas, no existe. Entonces, si hay algún culpable, tienen que ser los jefes, no los que cumplieron la orden. Ahí hay una serie de consideraciones que a mi juicio creo que no se han hecho y que se deberían hacer. Pero es un tema complejo que divide, que es impopular hoy día. Por lo que dicen las encuestas, la mayoría de la gente cree que no hay que indultarlo, por lo tanto los políticos se manejan con las encuestas. Pues si esto es impopular, yo no me voy a meter ahí y no voy a opinar para no restar votos. Es la verdad. Fin del capítulo 1, 13 de marzo de 2026. Cuando un inocente está preso, también lo está toda su familia, en alma y corazón. Сам Михаил Краснов находится в заключении. Левые, вернувшись к власти в 1989-м, приступили к различным судебным разбирательствам над всеми без разбора военными, кто служил на стороне Пиночета. Сегодня открыто уже более 1000 процессов против военнослужащих, среди которых находится и Михаил Краснов. Дело в том,
что мы боролись за свободу всего этого народа. Мы не боролись, чтобы военные вышли управлять эту страну. До сих пор Михаилу Краснову не было предъявлено ни одного единственного конкретного юридического доказательства вины. Михаил Краснов был приговорен на основе подозрений в предполагаемом совершении предполагаемого преступления. 3 раза в неделю я так же, как и он, вместе с ним провожу время в тюрьме в качестве заключенной, в полной изоляции от внешнего мира, от моих детей и внуков, от происходящего в этот момент в моей стране. И даже когда я выхожу из тюрьмы, продолжаю чувствовать себя за ее стенами, находящейся в заключении. Doy autorización para que suban este video en sus canales si es que lo desean, pero denme el crédito. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete, compártelo, aprieta la campana de notificaciones para saber del nuevo contenido. Y nos vemos a donde nos lleve el río Anduin.